Gracias le damos al Señor. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor porque un día más que nos permite poder compartir junto a cada uno de ustedes un nuevo devocional. Bienvenidos a este nuevo programa, el devocional número 38. Ya en esta mañana damos gracias a Dios, siendo el día miércoles 22 de febrero. Damos gloria a Dios por este día que el Señor nos ha regalado. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de la Iglesia La Luz Verdadera, de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 pasaditas, damos comienzo a este nuevo programa, a este nuevo devocional. Bienvenidos a cada uno de ustedes, los hermanos que de a poco se van conectando, aquellos que nos envían saludos después, más tarde, programas diferidos, que lo ven diferido más tarde en otros distintos horarios por cuestiones laborales o muchas veces en otros países también por distintos horarios de cada país. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Sabemos que hay mucha gente que está descansando, que aún está de vacaciones, disfrutando de la playa, de momentos agradables junto a su familia. Así que damos gloria a Dios. Es un día muy especial en esta mañana, porque el Señor nos ha bendecido y nos ha dado la vida. Hemos abierto nuestros ojos y tenemos que estar agradecidos con el Señor por su gran amor y su gran bendición que tiene para con nosotros. Así que bienvenidos a todos los hermanos y amigos que nos van a escuchar en esta mañana. Y bueno, hoy tenemos el compromiso, como hemos tomado cada día, de leer su palabra, para los hermanos que siguen la lectura, para la iglesia que sigue, para la gente que nos ve día a día, que probablemente estén siguiendo la lectura, que es una de las cosas que debemos tener en cuenta: leer su palabra cada día, tener un devocional junto a nuestra familia, junto a nuestros hijos, esposa. Y bueno, ¿por qué no? Mientras tomamos unos matecitos, desayunamos, tomamos el té, la leche, lo que sea, el desayuno que sea, poder leer su palabra también junto a nuestro desayuno, ¿no? Así que con la familia. Hoy nos toca leer el capítulo 22, 23 y 24. Estamos hablando de las leyes de Dios, incluso estamos haciendo énfasis en la santidad de Dios, ¿no? Cómo Dios llevaba al pueblo a vivir una vida correcta delante de Dios. Y hoy vamos a ver algunos de los motivos, uno de los motivos principales que Dios nos destaca en este capítulo 24, y lo vamos a observar en esta mañana. ¿Y por qué está escrito este capítulo? Como también está el capítulo 10 de este mismo libro de Levítico, el pecado de los hijos de Aarón, que fueron fulminantes, ¿no? Fue un acto de mala conciencia, ¿no? De no haber hecho caso a los mandamientos de Dios y ofrecer fuego extraño, como dice la palabra de Dios. Pero hoy nos vamos a detener en el capítulo 24 y vamos a estar leyendo desde el versículo 10 en adelante. Si tienen su Biblia en mano, capítulo 10, el versículo 10 del capítulo 24 del libro de Levítico, que vamos avanzando poco a poco. Cuando querramos acordar, ya estaremos al final de la lectura, porque el año pasa próximo, pasa muy pronto y muy rápido va a pasar este año, seguramente. Así que estamos ya en el capítulo, vamos a considerar en esta mañana el capítulo 24. En el versículo 10, bueno, el capítulo 24 habla del aceite para las lámparas, o sea, toda la preparación para las fiestas, para la solemnidad delante de Dios, de cómo presentar ofrenda y todas esas cosas que hemos considerado hasta el día de hoy. O sea, el pan, el aceite, bueno, hemos considerado de la santidad de las ofrendas y muchas cosas hemos considerado. Hoy vamos a considerar este versículo del 10 en adelante que dice castigo del blasfemo. Importante, ¿no? Que en medio de estas solemnidades, de estas fiestas, de los ritos, ¿no? De las ceremonias, encontramos este detalle en este capítulo, ¿no? Qué importante debe ser. Y lo vamos a leer porque está escrito y porque nos ha dejado en la palabra para que podamos leerlo en esta mañana. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: en aquel tiempo
tenemos que leer con entendimiento y con sabiduría y prestar atención de lo que estamos leyendo. Mire, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, dice, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Vemos que una mujer israelita, tenía un hijo egipcio. Salió entre los hijos de Israel, dice, y el hijo de la israelita, dice, y un hombre de Israel riñeron en un campamento. O sea que un hijo de un egipcio se encontró con otro hombre del pueblo de Israel, en el mismo campamento. Quiero aclarar esto antes de seguir leyendo. Quiero recordarles que el pueblo de Israel vivía en Egipto. Allí, en esa gran ciudad, en esa nación grande, poderosa, hasta que la mano de Dios llegó a sus vidas, lo poderoso se terminó allí. Recordemos que se terminó en el mar. Al cruzar el mar, los egipcios quedaron ahí, sus dioses, sus creencias, su idolatría, todo fue derrumbado por la mano de Dios. Lo recordamos eso, ¿no es cierto? La importancia de que les aclaró a esta nación quién era Dios, ¿no? Estos dioses paganos, estas imágenes, estas divinidades quedaron en vergüenza delante de un Dios tan grande y poderoso. Los egipcios lo vieron a eso. Todos los egipcios vieron la mano de Dios. Entonces podemos destacar que no todos los egipcios, algunos de ellos, creyeron en este Dios poderoso, el Dios de Israel, le decían, el Dios de los hebreos. Al salir el pueblo de Israel de Egipto, muchos de ellos acompañaron al pueblo de Israel en ese éxodo. Entonces esta gente que habían creído que eran egipcios, sacaron sus vestiduras, ¿no? Sacaron sus vestiduras de Egipto, ahí de egipcio, y se vistieron como hebreos. Y adoptaron el pueblo hebreo, adoptaron al Dios de los hebreos, sus costumbres, y salieron juntos por este éxodo, ¿no? Y debemos destacar también que mujeres, tanto como hombres y mujeres, tenían relaciones con estos egipcios. Lo podemos y lo vamos a comprobar al leer estos pasajes. Quiere decir que se habían unido en parejas disfuncionales, ¿no? O sea, un hebreo con un egipcio. Y acá esta historia nos narra que fue así. ¿Por qué? Porque dice que la mujer israelita tenía un hijo egipcio. Quiere decir que habían tenido relaciones con un pueblo extranjero, con un pueblo extraño, dado que Dios les había advertido, ¿no? Y empieza a advertirles sobre esto, sobre estas uniones, uniones, podríamos decir, de este yugo desigual y la importancia del yugo desigual. Por eso a veces cuando hablamos con matrimonios, cuando hablamos con pareja, es muy importante que la pareja sepa elegir, podemos decir entre comillas, ¿no? Porque no vamos a elegir entre el montón, pero sabemos que Dios tiene ya preparado para cada uno de nosotros lo que necesitamos. Hay muchas personas que buscan fuera del campamento. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay parejas, o sea, que vemos que se acercan a Dios y nos dicen, pastor, ore por mi pareja, no es cristiano, pero lo amo y quiero estar con él. Entonces ahora vamos a hablar sobre un poquito, vamos a hacer un poquito de énfasis en este tipo de parejas, en estos yugos desigual que Dios dice, y vamos a dar algunos textos como para tener referencia a que la palabra de Dios nos indica la importancia de estas cosas. Y dice el versículo 11, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, dice, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Silomit, hija de Dribi, de la tribu de Dan, era del pueblo de Israel, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fue declarado por la palabra
de Jehová. Bienvenido, Pastor Soto, gloria a Dios. Una vez más nos encontramos a través de esta pantalla. Dice, buenos días, mi pastor Gustavo Javier Diegues. Es una bendición escucharle en esta mañana. Un gran abrazo desde Chile, saludos a su familia y su congregación. Gracias, hermano. Le mandamos muchos cariños desde acá, desde Argentina, los hermanos de la iglesia, que ya lo conocen prácticamente, porque hemos hablado mucho de la familia, de la iglesia, de los programas, que estamos extrañando, los programas de la radio, allí, del programa de las 8. Pero bueno, ya vendrá. Así que dice el versículo 12, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por la palabra de Dios. O sea, ¿qué hacemos con esto? No sabían qué hacer. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, vamos a meternos en el calabozo y vamos a consultar a Dios. Seguro que fue así. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Cortante, Dios, en estos casos. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, ahora viene la advertencia para el pueblo de Israel. A través de esta historia, a través de este acontecimiento en el pueblo, en medio del pueblo, en medio de ese éxodo, en medio de tantas leyes, de fiestas solemnes, de ritos, ¿no? de ofrendas, santidad a Dios, les hace esta advertencia. Dice, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Dice, si blasfemare el nombre, que muera. Y asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte también. O sea que una persona que asesinaba a otro también debería de morir. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo animal por animal. Dice, y el que causare lesión a su prójimo según hizo, así se le sea hecho. De la misma manera. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lección que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendráis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo, y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Jehová. A Moisés. Claro que sí, que estas personas que hicieron esto estaban muy deseosos de hacerlo. Era natural del hombre, tendencia a hacer estas cosas. Y más con un extranjero, un egipcio, nada menos, ¿no? El hijo de un egipcio, ¿no? La madre era una israelita, pero su padre era egipcio. Y claro que, bueno, se acordarían de su pasado, de su vida, ¿no? Allí de la esclavitud, ¿no? Rencor en su corazón, ¿no? Y con muchas más ganas le tiraban piedras, ¿no? Pero bueno, estaban obedeciendo al mandato de Dios, en definitiva, lo que Dios había ordenado. Así que nos habla de algo muy particular en esta mañana. Hemos llegado a este capítulo y vamos a considerar una historia que este libro de la ley nos remarca con mucha importancia. No sé si ha observado y ha entendido lo que Dios ha remarcado en esta mañana usted. El nombre de Dios representa la suma de los atributos y excelencias que se manifiestan, ¿no? En potentosas obras, ¿no? Dios nos invita hoy a bendecir su nombre a través de su palabra. Podemos leer Éxodo capítulo 9, 16, el capítulo 33, versículo 19, en Segunda de Crónicas, en Salmos, el Salmo 1, el Salmo 23 nos indica alabar a Dios, Isaías 43, versículo 7, Hechos capítulo 4, verso 12, Apocalipsis capítulo 2, verso del 3 al 13. Bueno, hay muchísimos versículos que hablan, que nos llevan a adorar a Dios, a bendecir su nombre,
¿no? Era importantísimo esto, ¿no? Por eso todo este tipo de leyes, estas fiestas solemnes, ¿no? Que llevaban de alguna manera la presencia de Dios, a la presencia de Dios, al hombre a adorar a Dios en todo su sentido, en todo su tiempo, en toda su vida. Completamente, era lo importante, era alabar a Dios y bendecir su nombre para el hombre. Comunión con Dios, comprende que el hombre cuando tiene comunión con Dios comprende lo que significa, no lo entiende. Cuando hay una comunión perfecta en santidad delante de Dios, un hombre consagrado a Dios, entiende y comprende cuál es la voluntad de Dios, sabe lo que tiene que hacer, porque tiene comunión, conoce a su Creador, al que ama, al que ha amado su vida. Y cuando empezamos a conocer a Dios y nos acercamos cada día más, empezamos a amar a Dios. Y conocemos los estatutos, los mandamientos, los preceptos que Dios nos pide. Porque nos estamos acercando a Él y Él nos indica, nos lleva de una otra manera a amar a Dios sobre todas las cosas. Entendemos su implicación incluso cuando no lo hacemos. Lo entendemos. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no amamos verdaderamente a Dios, las implicaciones que tiene de no hacerlo, de cometer este pecado, no amar a Dios. A Israel les dio a conocer su nombre a través de la ley. Ustedes ven que acá Dios se manifiesta a través de la ley. Y es clara evidencia de que Dios los ama y quiere que se acerquen a Él. Él da a conocer su nombre, da a conocer su poder a través de las señales, de los prodigios que Dios hacía. Se dio a conocer a través de estas señales, de estos prodigios, de estas obras que Dios hacía. Se dio a conocer por nombres. Y era posible, era el acercamiento del hombre hacia Dios, a través de estas normas, a través de estas fiestas. El propósito de Dios que el hombre se acercara a Dios, que tuviera con Él, que tuviera relación con el Creador. Esa era la importancia de Dios. Y es la importancia que tenemos nosotros, lo importante que Dios, a través de su palabra, Él quiere que nos acerquemos cada día al Señor, que no vivamos lejos de Él. A través de las fiestas, de las reuniones, de los cultos, de los eventos, Él nos quiere acercar, que nos acerquemos a Él y adorarlo sobre todas las cosas. Eso es lo que más le importa a Dios. El conocimiento de Dios no es solo un ejercicio religioso o contemplativo solamente. Contemplamos lo que Dios nos dice y no se trata de eso. Se trata de obediencia, de acercarnos a Dios. Acá tenemos el lema que la iglesia lo conoce, dice: fe más obediencia igual bendición. Podemos tener mucha fe, pero si no nos acercamos a través de la obediencia a Dios, no vamos a tener el resultado que queremos o que deseamos. Dios, que es claro que lo puede hacer, es claro, Él tiene poder, puede hacerlo. Él desea hacerlo, pero una clara evidencia de que Él quiere que nos acerquemos a Él, que estemos con Él, que caminemos con Él, que amemos su nombre sobre todas las cosas. Y esto implica amar a Dios muchas cosas más. La obediencia sobre todo. Un hombre que ama a Dios tiene obediencia a Dios sobre todas las cosas. Implica de que va a obedecer su palabra, sus mandamientos, va a estar sujeto, va a ser fiel a Dios, va a cumplir los mandamientos, estatutos. Y es claro que los vemos, dice la palabra, por sus frutos los conoceremos. Es una clara evidencia de que ama a Dios esta persona. Obediente, sumiso a la palabra, no al hombre, sino a la palabra de Dios, a los estatutos, preceptos, mandamientos de Dios. Y Dios quiere que nos acerquemos cada día. Por eso están estas palabras. Y este consejo de esta mañana nos habla de la importancia del yugo desigual. Del yugo desigual. Hemos notado, hermanos, que familias disfuncionales traen muchas consecuencias, muchos problemas, que a veces nos cuesta, como siervos, como pastores, poder dar consejos a la familia.
porque bueno, no podemos hacer nada. La persona dice que lo ama, que se aman, pero son matrimonios disfuncionales, que bueno, que hay que presentárselo al Señor y orar mucho y bueno, y tener una vida en santidad delante del Señor para que esa pareja, lo primero que le decimos a la pareja, que se una en el matrimonio, que tengan la bendición de Dios, para que Dios los pueda seguir bendiciendo, ¿no? Ya han pasado cosas del pasado, uno ha llegado a Dios de una manera, otros llegan de otra manera, ¿no? Esto evidentemente habían tenido una relación con otro pueblo extraño, o sea, Dios advertía, ¿no?, la importancia de unirse con yugo desigual con otra nación. ¿Por qué? Porque Él sabía, por eso Dios insistía en el tema de la idolatría, porque Él sabía que había mezclado entre el pueblo extranjeros que tenían otras costumbres, otros dioses paganos, que llevarían incluso provocaban incluso a los israelitas a cometer faltas delante de Dios. A veces lo hacemos inconscientemente, bueno, porque nuestro compañero, nuestra compañera, bueno, no quiere hacer la voluntad de Dios y a veces, bueno, no. Dios nos advierte del yugo desigual. A través de las señales Dios nos habla, de alguna forma nos mantiene una cercanía con los milagros que existen y existirán siempre para su pueblo. Claro, hoy tenemos a Cristo que nos podemos acercar a Él. Por medio de Cristo hoy nos podemos acercar a Dios. Ese es el filtro, ¿no? Ese es el puente de que podemos acercarnos a Dios. Una clara evidencia que Cristo murió por cada uno de nosotros. Él fue el sacrificio por nosotros. Y hoy nos podemos acercar a Dios con más facilidad porque Él rompió ese velo. Él rompió esa puerta que podemos pasar y traspasar al lugar santísimo, podríamos decir, ¿no? Como entraba el sacerdote una vez al año. Que podía entrar con una soguita atada en la cintura por si caía muerto. Nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Hoy podemos tener una clara y una entrada abierta al Señor. Podemos entrar cada día a su palabra, cada día entrar en su intimidad y orar y estar con Él, conversar con Él. Hoy podemos estar cerca de Dios con mucha más facilidad. Pero el pueblo de Dios tenía que hacer todos estos ritos, estas fiestas solemnes para estar cerca de Dios. Era la manera correcta de acercarse a Dios, la obediencia a Dios. Y el resultado a la obediencia, ¿no? Un ejemplo en este capítulo 24, como aquel capítulo 10, ¿recuerdan? Los hijos de Aarón. Acá saltamos del capítulo 10 al 24 con otra evidencia de que Dios es santo. Yo soy santo, dice el Señor, ¿no? Y no iba a aceptar estas infracciones delante de Él, no las iba a aceptar y no las aceptará nunca, no aceptará estas cosas. A veces queremos acomodarlo a nuestra manera, a nuestro argumento, a nuestro pensamiento, pero Dios no lo acepta porque Dios no cambia. Como decía ayer en la reunión, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a variar en estas cosas. La palabra de Dios se tiene que cumplir, no podemos cambiarla porque a nosotros nos parece correcto, nos parece mejor. No, Dios es claro, nos ha dejado con toda claridad de lo que Él piensa sobre estas cuestiones de la pareja, de los matrimonios, ¿no es cierto? Así que es muy importante, nos deja claro. Bienvenida, hermana, Dios le bendiga. Entonces nos deja claro la pareja en desigual, ¿no? Porque seguramente una persona que cree en el Señor y bueno, está buscando pareja, y bueno, se presenta esa oportunidad de su vida, tal vez, como dicen, pero esta persona no cree en el Señor, no adora al mismo Dios. Y ahí hay un problema, y empiezan los problemas conflictivos en esa pareja. Uno tira para un lado, uno tira para el otro. Y a veces como pastores tenemos que aconsejar, hablar con personas que vienen con estos problemas. ¿Por qué? Porque no han tomado la decisión correcta, el camino correcto, ¿no?, a Dios. A la advertencia de cómo Dios nos dice que a través de estas desuniones, de estas parejas así desiguales, van a traer muchos conflictos en su vida personal, ¿no?, conyugal, familiar, ¿no? Y acá hablamos de un hijo que sale al encuentro allí en el campamento, se encuentra con otro hombre, tienen una discusión, evidentemente, no explica, ¿no? Y lo maldijo el hombre de Dios. Claro, si no
no adoraba a Dios, seguramente. Y mire lo que aconteció. Termina muerto este joven. No habla de su edad tampoco, si era un hombre mayor o algo. Pero bueno, un blasfemo, dice la palabra de Dios. Blasfemar el nombre de Dios y era muy importante, ¿no? Les dejaba, acá ponía límites Dios. Acá se terminaba la historia. A partir de ahora esto va a pasar así, ¿no? ¿Hasta qué llegamos? Hasta acá llegaron. Capaz que había muchos ya que habían pasado por esto, pero acá nos deja esta clara evidencia de que Dios deja y pone límites, ¿no?, a estas cuestiones. La advertencia de Dios en este capítulo es la clara evidencia de atender sus mandamientos, de comprender, de asimilar los mandamientos y atenderlos y cumplirlos sobre todas las cosas. Aquí no hay tutía. Ya hemos leído estos versículos, cómo deberían estar delante del Señor. Y me gustaría leer un versículo que está en 1 Samuel, capítulo 15, en el verso 22. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención con la grosura de los carneros. Lo tenía muy claro, ¿no? La importancia de Dios de la obediencia del hombre, que se acerque a Él en obediencia, en santidad. No tanto de sacrificio, no tanto de ofrenda, no tanto de esas cosas, ¿no? De esas fiestas, esos ritos, no. Dios estaba llevando a un pueblo a la verdadera adoración, a través de esas obras, por supuesto, ¿no? Que hoy ya no necesitamos hacer obras para adorar, acercándonos porque ya Cristo hizo la obra perfecta, ¿no?, la última, ¿no?, para que nosotros pudiéramos tener esa entrada ya a adorar a Dios de una forma personal, individual, ¿no? El pueblo de Dios tenía que hacer estas fiestas, estos sacrificios. Pero Samuel dice, ¿se complace Jehová tanto en estas cosas? No, se complace en la obediencia del hombre, en los mandamientos de Dios. Otro versículo. Vamos a leer en el profeta, un profeta menor, Oseas, capítulo 6, verso 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hoy el Señor nos está enseñando, hoy estamos teniendo conocimiento de la palabra, estamos entendiendo y comprendiendo lo que Dios nos pide. Él no se complace en tantos sacrificios que podemos hacer, Él se complace en la obediencia y es muy claro a través de la palabra. Y podemos recorrer muchísimos versículos. Vamos a ir a Mateo capítulo 12 para tener también aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo porque no lo había preparado. Capítulo 12. Dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ahora le está hablando Jesús al pueblo. Dice, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Había una cuestión del día de reposo, una queja, ¿no?, que no se cumplía, no se tenía que cumplir o no, ¿no? Y acá está hablando el Señor Jesús, que Él no se complace tanto en los sacrificios, sino en la obediencia a Dios. Nuestra vida debe tener un carácter de rendirse para alabar al Señor a través de la palabra. Y Dios nos habla en esta mañana a nosotros, a cada uno personalmente, a través de estas leyes también. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta ley, ¿no?, esta ley, podríamos decir, de sacrificios, esta ley de presentar holocaustos, ofrenda a Dios, nos habla también a nosotros de la ley esta espiritual, de presentarnos delante de Dios en santidad, como ofrenda a Dios, porque si podemos presentar muchas cosas a Dios, traerle muchas cosas al Señor, pero si nuestra vida no tiene obediencia a Dios y no cumplimos sus mandamientos, de nada nos sirve. Por eso la pregunta es, ¿se complace Dios en sacrificios, en holocaustos? ¿Se complace Dios más que en obedecerle su palabra? Claro que sí. Dios se complace en la obediencia. Por eso es tan importante comprender, leer la palabra de Dios. Por eso estamos leyendo estos capítulos
que venimos leyendo en estos días. Hemos hablado de la santidad, de los actos de inmoralidad, de todas las cosas que Dios exigía a un pueblo de Israel. Y recordemos que nosotros también somos el pueblo de Israel, no aquel físico, sino un pueblo espiritual. De los dos, dice, hizo su pueblo, para que lo adoremos, para que nos acerquemos cada día más al Señor. En santidad. Vivir en santidad significa no apartarnos de este mundo, sino dentro de este mundo ser ejemplos de vida. Nuestra vida tiene que dar ejemplos de vivir en santidad. Nuestra vida debe caracterizarse por acatar la palabra de Dios, acá la ley, incondicionalmente los mandamientos de Dios. Amén. Que estos versículos, que estos pasajes que hemos leído hoy podamos contemplarlo y reflexionar sobre estos temas, ¿no? A veces el yugo desigual no está hablando de una pareja, pero también hay cosas que no debemos de hacer, que Dios nos pide que no hagamos, que también hay cosas que hacemos que a Dios no le agrada. También podemos acercarnos a otras personas, hacer cosas que a Dios no le agrada, también hacer cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos. Pero sobre todo, la obediencia a Dios, eso es lo que se agrada al Señor. Eso es lo que a Él le agrada cada día, que nos acerquemos en obediencia. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, en esta mañana, querido hermano, pastor, amigos, hermanas y hermanos que nos escuchan en esta mañana, que van a ver este programa diferido, como dice el pastor Carlos, en silencio muchos, porque muchos dicen, yo lo estoy viendo, pastor, pero bueno, yo no lo veo acá, pero lo ven diferido después más tarde y marcan y mandan un saludito. Así que damos gracias a Dios en esta mañana por cada uno de estos, de cada uno de ustedes. Hacemos una pequeña oración, me acompañan. Aquellos que hoy nos levantamos a adorar al Señor, nos acompañan en oración, juntos podemos cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, gracias por este día precioso. Hoy nos acercamos nuevamente a ti, Señor, en obediencia, cumpliendo tus mandamientos, Señor, cumpliendo tus estatutos. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Señor, danos fuerza de tu fuerza en esta mañana, que podamos, Señor, asirnos de tu palabra y cumplirla, Señor amado. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, Señor, que tenemos más cercano. Señor, que podamos hacer tu voluntad en todo tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estos consejos, por la advertencia, Señor, de no cumplir tu palabra, Señor, las consecuencias gravísimas que muchas veces tienen, Señor amado, muchos, Padre. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos des fuerza para ser santos cada día, más santos cada día, porque tú eres santo. Vivir en santidad delante de tu presencia. Señor, cumpliendo tu palabra en todo tiempo, Señor amado. Y ser, Señor amado, servidores cada día, Señor amado, y hacedores de tu palabra. Señor, gracias te damos en este día. Bendecimos a cada uno de mis hermanos y amigos que nos ven. Señor, que tengan un excelente día. Entregamos este día en tus manos para que tú obres conforme a tu gracia y a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias le damos. Para mí, desde mi hogar, es una bendición escucharle cada mañana. Dios le fortalezca cada día más, mi pastor, los amamos. Igualmente, pastor Carlos Soto, seguimos orando por sus vidas, por lo que ha pasado, está en nuestro corazón, pero que Dios les dé fortaleza a toda la familia. Queremos verlo pronto en el programa, así que no se me quede por ahí haciendo, hágalo al programa. Nos viene bien a todos, escuchar la palabra también, el mensaje, lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, a cada uno de sus siervos. Así que Dios los bendiga mucho en esta mañana. Los saludamos a todos los hermanos de allí de Chile, donde nos ven, los hermanos de otros lugares también que se conectan. Así que Dios los bendiga en esta mañana. Dios mediante nos encontraremos mañana nuevamente a partir de las 7 de la mañana. Dios los bendiga.